Pero aquí pasamos al día siguiente, donde alguien suspira y le dice hola a la hermana, y la protagonista, quien se ve muy tímida, dice que ya está bien, y no podía quitar su transformación, pero ahora puede controlarla gracias a ella. Y en ese mismo instante Oliver se lanza muy emocionada hacia la protagonista, y de esta misma forma le dice que ella es mucho más linda así, y es muy adorable. Y vemos que Oliver le da un besito a la protagonista, y le dice a Tiel que ella es muy tierna, y ésta le pregunta si quiere algo, porque su prima le comprara cualquier cosa, y le dice que si vive en su casa le dará la mejor habitación. Pero Ludian dice que la mejor habitación en la casa es la de su tío, el jefe de la familia Wolfgang, y mientras vemos a Oliver dándole una patada a su padre, ésta dice que no importa, porque su papá no ocupa una habitación tan grande, y ésta dice que Tiel sí, porque aún es muy pequeña. Pero la protagonista dice que eso es demasiado, mientras se ve súper sorprendida, pero Ferdi le dice a su hermanita que no se preocupe, porque no dejará que esa tipa le lleve. Aún así, la pequeña protagonista, quien se ve algo preocupada, pone un pero, porque ella, y ésta empieza a reír, y pregunta si puede seguir sintiendo la brisa de su hermana a Oliver un poco más, porque se siente bien y fresco. Aquí vemos a Oliver bastante sentimental y bonita. Preguntarle a la protagonista que cómo puede hablar tan lindo, porque sería perfecto si fuera su hermana, y ésta dice que bien mientras levanta sus brazos, porque va a hacer que se sienta aún más fresca, viendo nosotros que ella crea prácticamente un tornado a su alrededor, cosa que sorprende un poquito la protagonista. Pero inmediatamente vemos unos platos volar, y aquí Ludian le pide que oiga, y le pregunta si no va a controlar su fuerza, o le pregunta si piensa destruir toda su casa. Viendo nosotros la explosión que se creó en la mansión Asterian, cosa que causó que se rompan todas estas losas, y Oliver se ve apenada, y dice que Tiel es tan adorable que no pudo contenerse, pero todo está bien y no rompió mucho, esto mientras vemos unos trabajadores cargar con fuentes y artículos preciados, diciendo Ludian que él solo intentaba detenerle, mientras se ve un poco agobiado, pero Ferdi, quien carga a la pequeña protagonista, quien hasta se convirtió en un leopardo, dice que los sirvientes tienen más trabajo por ellos dos, y deben comportarse un poco, gritando a Oliver que sí. Pero Ferdi le pregunta a Oliver que qué dice, y ésta hace saber que no puede darle cariño a Tiel en un lugar tan cerrado, y ésta, mientras se ve muy feliz, le dice a Tiel que salgan, porque le comprará muchas cosas. Y aquí vemos un pequeño sonido de la protagonista transformándose, misma que un poquito avergonzada, dice que ella nunca ha salido antes. Pero Oliver le pregunta que qué dice, y ésta se pone un poquito enojada, y le pregunta a la protagonista si le han mantenido encerrada ahí durante todo ese tiempo. La protagonista dice que no, y le han estado cuidando todos, y le cuesta mucho hablar con la gente, y también han pasado muchas cosas. Pero Oliver suspira, y dice que pensó que era tan tierna que le habían encerrado ahí, y la protagonista piensa que bueno, porque al menos el abuelo Alpeu sí lo hizo, pero es mejor no mencionarlo. Pero Oliver dice que entonces, a la protagonista, le pide que salgan, porque conoce una panadería donde venden pasteles deliciosos, y ante esto, la protagonista, quien se ve súper preocupada, se pregunta si puede salir, pensando que podría haber gente peligrosa como en el templo. Aún así pone un pero, porque debería hacerlo, ya que pronto será el festival, y Oliver es muy fuerte, diciendo a la protagonista que ella quiere salir, cosa que emociona mucho a Oliver. Aún así la misma pequeña pone un pero, preguntando si su papá les dejará salir, y Oliver, quien está muy feliz, dice que claro que les dará permiso, porque tiene un plan, y ésta le pide a la protagonista que confíe en ella. Inmediatamente pasamos con el marqués Asterian, quien dice a Oliver que entonces, viendo nosotros a la pequeña Oliver gritándole a su tío muy fuerte mientras se revolca en el suelo, gritándole a su tío que le deje sacarla fuera, pensando Ferdi y Ludian, que al parecer ese era su plan. Pero el marqués dice que la habilidad de Tiel es especial y por eso deben tener cuidado, pero Oliver le grita poniendo un pero, porque ella puede cuidarla bien, acción que hace que el padre de la protagonista bote sangre por sus oídos, de tan fuerte que es el tono de Oliver. Pero Ferdi tapa los ojos de su hermanita y le pide que no mire, y que no aprenda eso de ella, y la protagonista se queda muy en silencio. Pero esta misma, algo apenada, llama a su papá, el mismo que se queda observando a la protagonista,
misma que dice que pronto será el festival y habrá mucha gente allí, y para no asustarse cuando eso pase. Esta dice que quiere salir y acostumbrarse a eso, y realmente está emocionada por el festival, y no quiere incomodarlos. Ante esto el marqués se ve sorprendido, y le pregunta si en serio, pensando parecer, que al parecer Tiel también está esperando con ansias la luminaria, diciendo Ludian que sí, y ellos también la protegerán. Y Ferdi dice que también estaría bien si les acompaña la escolta de Asterian. Aún así el padre de la protagonista pone un pero, porque la atención de las personas estará sobre Tiel, y si van juntos llamarán mucho la atención, y aquí Oliver quien está atrás se sorprende, y al parecer ha tenido una gran idea. Y sí, ella lo aclara, y dice que tiene una idea mientras se ve muy feliz, porque es un plan para que Tiel pase desapercibida pasando nosotros a este sitio muy hermoso, donde hay personas caminando. Aquí Ferdi llama a su hermanita, y le pregunta si no se siente apretada. La protagonista, quien va en esta canastica tomada por Oliver, hace un pequeño sonido de cachorro, pensando que está bien. Y Oliver dice que está poniendo una brisita dentro de la canasta para que esté fresca. Y esta le pregunta a la protagonista si le gusta, y aquí la protagonista vuelve a hacer su pequeño sonido de felicidad. Pero Oliver también se ve muy enamorada, diciendo que un leopardo de las nieves en una canasta, y pregunta si no es una genia, porque no existe una combinación más adorable. Pero Ferdi se ve muy mal, diciendo que realmente parece un gatito atrapado por un lobo, y Ludian llama a su hermanita, y le pregunta si conoce el cuento de la Caperucita Roja y el lobo, pero Oliver le pide a Ludian que se calle y la protagonista sigue observando, pensando que así que es la ciudad, y hay mucha gente, casas bonitas, letreros con letras y dibujos y escaparates lujosos llenos de postres. Y es como un cuento de hadas. Pero Oliver se sorprende por algo y dice que es allí, y esa es la panadería de la que habla, e inmediatamente se abre la puerta y esta campanita emite un sonido. Y Oliver dice que 5 porciones de pastel de fresa y un té de frambuesa, pidiendo que por favor lo lleve a su sala. Este trabajador de la tienda de postres dice que sí a la señorita. Pero Ludian le pregunta a Oliver que desde cuando ella va ahí, y Oliver dice que visita desde hace años e incluso tiene una sala privada. Pero Ludian pregunta si es en serio, poniendo un pero, porque ella puede comer pastel hasta llenarse en la mansión, y solo hace que los caballeros se esfuercen para nada. Pero Oliver, quien se ve un poquito enojada, le pregunta que cómo puede decir eso, porque es muy diferente, y le dice que él es un tonto. Y Oliver dice que bueno a Tiel, y ya puede transformarse, esta misma deja la canasta encima de una mesa, e instantáneamente vemos un sonidito de transformación, y aquí vemos a la protagonista, quien dice que salir afuera le gusta, y esa tienda es muy muy linda. Y Oliver dice que le alegra que le guste, y cuando pruebe el pastel se enamorará más. También Ferdi, quien llama a su hermanita porque luce muy feliz, y mientras un brillo aparece en la mano de la protagonista, esta dice que sí, está tan emocionada que, pero esta misma se sorprende, mientras vemos un pequeño pececito que la deja bastante desconcertada. Pero en ese momento Ferdi llama a su hermanita algo preocupado, y la protagonista, quien se ve muy sorprendida, suspira, porque la luz está fuera de control. Pero en ese momento se escucha un sonido, y Ludian se sorprende y dice que eso, porque ya están llegando, y Oliver le pide que se esconda rápido, e inmediatamente vemos que entra el mesero y pide disculpas, porque ahí está lo que pidió, y aquí el mesero se desconcerta, ya que vemos a los chicos raros, diciendo Ferdi que solo estaba midiendo su altura, y Ludian dice que wow, porque ha crecido mucho Ferdi, pero Oliver le pide que se lo dé, porque ella lo pondrá en su lugar. Pero aquí vemos que debajo de la mesa está la protagonista muy angustiada, quien piensa que no puede ser, porque se emocionó demasiado, y eso ocurre cuando está muy feliz en la mansión, poniendo está un pero, porque ahora no puede pasar. Y esta pide repetidamente a los pececitos que se metan, y dice que no, y le pide que a ese tampoco salga. Pero la protagonista piensa que debe pensar en algo negativo, debe pensar en Estienne, en su abuelo Chender, y esta piensa esforzándose mucho, y en ese momento se sorprende porque ya desapareció. Y funcionó pensar en cosas así. Y en ese momento la protagonista saca una manita desde abajo de la mesa, y pregunta si ya puede salir. Ferdi dice que sí, y pregunta también si la luz ya se calmó. La protagonista dice que sí. Y una vez fuera esta dice que lo siente,
y fue porque estaba demasiado feliz. Esta misma también dice que a veces eso ocurre sin ella darse cuenta, pero Ferdy le pide a su hermanita que no se preocupe, y Ludian dice que sí, porque aunque cometa errores ellos se encargarán, y Oliver dice que eso solo significa que estaba muy feliz. Esta le pregunta si no, porque todo ha salido de maravilla, y ahora que nadie más entrará y puede comer tranquila. Y aquí la protagonista se ve bastante feliz y se ríe, diciendo que sí, y este empieza a comer mientras los peces han vuelto a salir, pensando Ferdy esto mismo, y pensando a Oliver que es muy linda. Pero inmediatamente pasamos a otro sitio, a lo que parece ser una hermosa mansión. Aquí vemos que llega una paloma con una carta, y cierta persona se sorprende, porque es una paloma mensajera. Viendo nosotros a esta mujer, que pide ver por qué ha ido de creación, siendo esta Estela. Pero mencionan que la paloma mensajera de la señora Estela, esas aves fueron un regalo a cada familia imperial y real, y podían encontrar donde sea a la señora Estela sin saber dónde estaba, y permitía que la nobleza y la realeza se comunicaran con ella por cartas a pesar de que nunca tuvo una casa fija y siempre viajaba por el mundo. Pero Estela se sorprende, porque al parecer el príncipe heredero Cración quiere que le confeccione un vestido a una niña, y es muy joven, y esta pregunta si será que se ha enamorado. Esta misma empieza a escribir una carta, diciendo que por suerte se encuentra cerca, y dice que bien, y debe estar cansada la otra paloma, así que esa vez le toca a ella, y no pueden hacer esperar a un joven enamorado, y esto mientras la paloma se ha ido con la carta. Pero inmediatamente pasamos aquí, donde vemos que tocan esta puerta, y Oliver se ve sorprendida, porque nadie entrará a esa habitación hasta que salgan. Pero inmediatamente vemos a Ian, quien dice que esa es la voz de Oliver Wolfgang, la misma que grita mamá mía, y aquí Ludian, Oliver y Ferdy llaman a Ian, y la protagonista llaman al príncipe, mismo que dice parecer que ahí estaban. Pero al príncipe le pregunta que cómo ha llegado ahí, o le preguntan que qué es esa ropa, pero Ian dice que fue a Asterian y le dijeron que estaban ahí, y no podía caminar con algo llamativo, así que se cubrió como pudo. Pero aquí vemos fuera de la tienda, donde Cedric le pide a su Alteza en su mente que por favor salga ya, porque el dueño de la tienda los está mirando extraños. Pero Oliver dice a su Alteza que ese es su día con su prima y le agradecería que no lo molestara, y Ludian se ve un poquito decepcionado, porque están yendo demasiado seguido a la mansión Asterian. Y Ferdy dice que seguirlos hasta ahí ha sido demasiado. Pero el príncipe se ve feliz, diciendo que él no ha cambiado, y son ellos lo que están más sensibles desde que Tiel llegó. Ante esto Ferdy se ve muy sorprendido, diciendo que son 3 contra 1, preguntándole si no será que él es el problema, pero la protagonista dice que siempre le ha gustado ver al príncipe Ian, y esto, mientras mencionan que como siempre es un apoyo más para el equipo de Ian. Y ante esto Ferdy se ve sumamente mal, preguntándose la protagonista si será que ellos no quieren al príncipe Ian, pero la protagonista piensa que no, porque el príncipe Ian es amable y le cuida mucho, y no existe razón para que no les agrade, y está segura de que se llevan bien. Pero Ian pregunta si no deberían ir a la academia, porque ya es hora. Pero Ludian se sorprende y dice que no, todavía no, porque aún no terminan. Ian dice que si siguen así van a quedarse hasta las vacaciones, y le pide que no se preocupen y vayan, porque él estará con Tiel, y ante esto Ferdy dice se ve muy enojado, y la protagonista algo desconcertada sin saber nada del tema, y ésta llama a sus hermanos, porque si regresan a la academia, pregunta si ya no los podrá ver. Esto sorprende a Ferdy, quien dice que no mientras sonríe, porque siempre podrá verlos, y si les escribe una carta, diciendo que quiere verlos ellos irán a verle de inmediato. Y ante esto la protagonista se ve muy fascinada y dice que aprenderá a escribir carta para enviarles carta todos los días. Pero Oliver llama a la protagonista, y le pregunta si no sabes escribir. La protagonista dice que no, no mucho, porque en Astian le enseñaron hasta los 6, ante ellos poniendo un pero, y esta piensa que Jaira decía que no podía ser mejor que Loven, así que no le enseñó bien las letras, y el abuelo Chender le regañaba mucho por eso. Pero Oliver dice que ella le enseñará de una manera divertida, y Ludian le dice a su hermanita que puede enviarle cartas solo con dibujos, porque aprender es aburrido, y ante esto Ferdy suspira, y Oliver dice que es un patético, preguntando a Ludian que qué dicen, o que qué pasa, mientras él ha quedado como un tontito.
pero alguien dice que entonces, y le pregunta al príncipe heredero que por qué ha ido hasta ahí, por qué no cree que solo haya ido hasta ahí para saludarlos. Ante esto el príncipe se queda en silencio, pero dice que los rumores sobre su hermana, esto sorprende a Ferdi, diciendo el príncipe, que los rumores ya sean difundidos. Ferdi pregunta que como que rumores, y Ludian dice que sí rumores sobre su familia, porque se dice que hay otra leyenda oculta relacionada con el poder de la luz, una profecía que habla de cómo el clan de los leopardos recuperan su poder original. Ante esto Ferdi piensa que eso es, y esa es información que solo el jefe y los descendientes del clan pueden conocer, y no debería haberse filtrado, y este piensa que no puede ser, y se pregunta si hay un infiltrado en Estian, mencionando que Asterian y Nastian recuperarán su poder original con la gloriosa luz, y la profecía dice que si el clan de los leopardos se libera de su única cadena, que es la locura, lo logrará, mencionando que su hermana con su habilidad de la luz se convertirá en una amenaza para todas las demás familias, y aquellos que llaman a Tiel la niña de la luz y alaban su habilidad legendaria. Piensa que podrían convertirse en sus enemigos. Y ante esto, Oliver pregunta si eso significa que habrá mucha gente detrás de Tiel. Ian dice que de alguna manera sí, y Asterian, al tener a Tiel también será visto como un enemigo. Pero ante esto fuertemente Ludian dice que y pregunta que con eso, ¿por qué esa basura ni siquiera puede compararse a Asterian? Y Ferdi dice que eso es cierto, y a menos que todas las grandes familias ataquen juntas no tienen posibilidades, pero Oliver le pide que no incluya a los Wolfgang, porque ella protegerá a su niña, pero Ludian le pregunta que por qué dice que es su niña, porque es su hermana menor. Pero Ian dice que tiene razón, y no es como si todas las familias fueran a unirse de la noche a la mañana solo para hacerle algo a una niña, y piensa que las amenazas menores no solo Asterian, sino que él también se encargará de eliminarlas, y dice a la protagonista que no debe preocuparse por nada, porque la familia Asterian ya debe estar tomando medidas. Y ante esto la protagonista se ve muy triste y se queda en silencio. Pero pasamos a la noche y a otro sitio. Aquí el duque pregunta al padre de la protagonista si los niños ya se fueron a dormir, diciendo mismo que sí, pero el duque dice que deben haber estado muy asustados, porque era la primera salida de Tiel y pasó algo así, y grita mientras golpea la mesa, porque Chender, ese bastardo, ataca a una niña de apenas 7 años. Pero el marqués llama a su padre, porque despertara a los niños, y dice que han movilizado a todo el personal posible para evitar que los rumores se propaguen, y han aumentado la cantidad de caballeros escoltas, y también han restringido las salidas de los niños por completo. El duque dice que bien, y dice que si al menos tuviera una habilidad que le permitiera defenderse, porque saber que el poder de la leyenda no pueda proteger ese pequeño cuerpo, no puede dejar de preocuparse. Aún así, el marqués dice que de todos modos era algo que tarde o temprano tenía que pasar, y mientras Tiel tenga el poder de la luz, aunque los rumores no se hubieran extendido, tarde o temprano otras familias la habrían intentado tomar, y el duque piensa que incluso su majestad el emperador querrá hacerla su princesa heredera, y le dice al marqués que no tiene sentido interrogar a Nestian sin pruebas sólidas, y es mejor encontrar una manera de que nadie pueda tocar a Tiel. Pero el marqués llama a su padre, porque también ha estado pensando en eso, y el duque le dice que él sabe exactamente lo que va a decir, o le pregunta si está seguro de eso, y el marqués dice que para él está bien, pero para Ferdi será algo muy cruel. El duque dice que es cierto, y por ahora deben pensar un poco más en ello. Pasando nosotros aquí con la protagonista, quien está acostada convertida en leopardo en su cama, se ve muy decaída, y piensa que por su culpa Asteria se ha convertido en el enemigo de todos. Y ha sucedido eso porque ella está ahí, y ella solo quería ser de ayuda para Asterian, y quería ser una niña útil, y desde el principio fue un error ir ahí. Pero en ese momento llaman a la protagonista y le pregunta si está despierta, la pequeña panterita está llorando, y se pregunta si es su papá, el mismo que entra, y se pregunta si está dormida porque solo mirará su rostro y seguirá. Pero instantáneamente vemos esta pequeña explosión, siendo la protagonista, quien se transforma y suspira, y dice que lo siente, porque se quedó un momento despierta. Pero el marqués le pide a su bebé que no se preocupe, porque solo ha ido a ver si estaba durmiendo bien, pero se fija en la almohada de la protagonista, ya que sus lágrimas se han quedado dibujadas ahí,
y le pregunta a su pequeña si ha llorado, o le pregunta si le preocupa algo, y le dice que no pasa nada, y harán todo lo posible. Pero la protagonista dice que no, y se ve muy triste mientras sigue llorando, porque Asterian por su culpa, y ha puesto en peligro a todos si lo siente. Ante esto el marqués se queda viendo muy angustiado y en silencio, y abraza a su pequeña Tiel y dice que los culpables son quienes han tramado eso, no ella, y ella no tiene ninguna razón para sentirse culpable, y le pide a Tiel que escuche, porque desde ya no pueden ver a Lena, su madre. Su familia ha vivido en tristeza durante mucho tiempo. Pero ella ha llevado de nuevo la luz a ese hogar, y les ha devuelto las mañanas emocionantes y las risas cálidas, y ella se ha convertido en su alegría, y si pueden protegerle no hay nada que no harían. Y no hay sacrificio demasiado grande para eso, y ante esto la protagonista suspira, y misma abraza a su papá muy tiernamente, diciendo el marqués que sí, y le dice a su hija que le ama, pensando la protagonista que ella también, y ella también quiere protegerlos a todos. Pero aquí pasamos a otro lado, donde alguien pregunta que cómo está reaccionando Asterian. Aquí vemos a la tía de la protagonista, quien dice que aún no ha mostrado señales, y Chender dice que esos arrogantes, pero por dentro deben estar desesperados, mencionando que las 6 grandes familias que protegen, el Imperio Fuego, Hielo, la Vegetación, Rayo y Aire, excepto la familia del agua que fue exterminada, está en la familia del fuego Asterian, y la familia del hielo Nestian, la del viento Wolfgang, la del rayo Iker, y la de vegetación Arne, y piensa que de las 5 familias restantes, Wolfgang está del lado de Asterian, pero si las otras 3 familias se unieran, incluso a una niña no sería imposible de capturar. Y piensa que ha perdido mucho por dejar escapar a esa pequeña, y también piensa que maldita sea, porque su habilidad se manifestó junto cuando llegó a Asterian, y si lo hubieran sabido antes le habrían moldeado a su favor, y de haber sido así ahora mismo Nestian. Y dice que Lena, y pregunta que por qué le dejó ese sufrimiento, pero aquí la tía de la protagonista le pide a su padre que no se preocupe, porque ahí está ella, y ella ocupará el lugar de su hermana, y lo hará mejor. Pero el duque golpea la mano de antes de tocarle, y le grita que no entiende nada, y le grita que Lena significaba todo para Nestian, y ella no sabe nada. Ante esto el duque lanza un chasquido y le pide que salga de ahí, marchándose la tía de la protagonista, pensando que su padre ya lo verá, y más que Lena, que murió de manera absurda, va a demostrarle que Loven y ella son mucho más, y que esa chica incompetente que dejó Lena, no es nada.